Entonces vamos a darle seguimiento a la serie. Hoy estamos en sección 7 y vamos a avanzar en el capítulo 2, donde quedamos la semana antepasada con José Pablo. Así que, ¿qué tal si leemos el texto de una vez? Si lo tiene usted ahí, lo puede leer de su Biblia, de la hojita. Y si no, lo vamos a leer de una vez de ahí. No sé si todos logran ver, pero ojalá puedan hacerlo. Bueno, este es Colosenses 2, capítulo 2, versículo 16. Dice así: que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben, o con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que nadie los prive de esa realidad. Ninguno de esos que presume fingiendo humildad y adoración de ángeles. Los tales lo hacen alarde de lo que han visto y envanecidos por su razonamiento humano. No se mantienen firmemente, lo vimos la semana antepasada, unidos a la cabeza, arraigados a Cristo. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a estos preceptos? Tales como: no tomes en manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos, basados en reglas y en enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la carne. Ya que han resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Este texto retoma más bien de lo que habíamos estado hablando desde la semana pasada, antepasada, cuando José Pablo estuvo enseñando. Y aquí da tal vez más detalle de qué es lo que estaba pasando en este lugar, en Colosas, con las ideologías, con las ideas y con las falsas enseñanzas que estaban proliferando. Entonces, en este texto vamos a ir en detalle viendo cuáles son cada una, y al final también vamos a hacer una aplicación que tiene que ver mucho con cómo lidiamos con el pecado, porque ciertamente el texto hace relación a esta idea de estos que presuntamente o falsamente tenían apariencia de caridad y de bonachones, que eran severos con el cuerpo, que estaban basados en reglas y en tradiciones. Vamos a también hacer un ejercicio de aplicarlo a nuestro contexto y cómo estas cosas todavía se ven y se manejan por ahí. Pero ¿qué tal si comenzamos orando? Amén. Papá, te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos. Tú eres el centro de esta reunión, el centro de nuestras vidas. Y queremos recordar tu señorío por sobre nosotros y por sobre todas las cosas. Que se trata de ti y no de nosotros, que se trata de lo que tú has revelado a favor de nosotros. Queremos rogar que tu palabra sea clara, sea vívida y sea práctica para nosotros en nuestra vida. Así que te pido que a través del texto tú nos hables y nos retes. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a meternos en el texto. Voy a marcar ciertas cosas, como siempre, que queremos ir viendo poquito a poco. Ok, entonces, dice desde el inicio: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen. Eso es para que usted vaya al nutricionista. No, mentira. No, mentira. Dice que así que nadie, pero ese así que nadie retoma del texto anterior que vimos. El texto anterior dice que Jesús anuló la deuda y la clavó en la cruz. Ese es el sacrificio en la cruz, y que además dice que venció y humilló al enemigo. Entonces, si ustedes ven el 14 y el 15 en su Biblia, refiere a que ya Cristo hizo una obra, y basado en esa obra, en esa realidad y en ese triunfo por sobre Satanás, entonces es donde viene esta entrada o este capítulo, este versículo 16, donde dice: así que nadie. Ese así que nadie hace referencia a la realidad que hay en Cristo. Ya Cristo hizo un sacrificio. Entonces, basado en eso, dice que nadie los juzgue.
que nadie los señale, ustedes por lo que comen, beben, voy a señalarlo aquí, por lo que comen, por lo que beben, con respecto a los días de fiesta religiosa, ¿qué les suena eso? Luna nueva y sábado. Entonces, esta parte, el inicio de este contexto, está hablando probablemente de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran algunos con la tradición, con la influencia, mismos judíos, que querían a la gracia, a la misericordia revelada en Cristo, agregarle también la tradición judía, la práctica del rito judío, que tenemos que recordar que había una ley que definía un montón de cosas que tenían que ver con las actividades, sobre todo en torno a la adoración, en torno a las relaciones con las personas y un montón de reglas de qué hacer y cuándo hacer y cómo hacer, que tenían que ver con los días de fiesta. ¿Recuerdan? Habían grandes fiestas que los judíos todos se congregaban en el templo y hacían todos sus ritos. Habían también todo un tema de lo que comían y lo que bebían. Habían restricciones en ese sentido. Entonces el texto comienza diciendo que nadie los juzgue todavía por estos preceptos antiguos. Entonces, lo que está diciendo es, ya esto no tiene validez o no tiene un sentido práctico en la realidad en Cristo que vemos en versículos 14 y 15. Ya esto pasó a otro nivel. Más adelante dice, todo esto, y usa esta palabra que es muy interesante, es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Hay un pasaje en Hebreos, que usted puede anotarlo por ahí en sus notas, Hebreos 10, del 1 al 4. Dice que todo en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Era un prototipo, que era como decir un anticipo, usan otros, de lo que Jesús iba a ser por completo consumado. Quiero referirme a varias de estas cosas. Voy a dar un ejemplo. Todo el tema del orden sacerdotal. Los sacerdotes venían de un orden sacerdotal que tenías que nacer sacerdote. No podías hacerte sacerdote. Tenías que nacer de un rango sacerdotal, de una familia sacerdotal, para entonces poder ser sacerdote dentro de los levitas. Entonces había un orden de esto. Más adelante, bueno, ahí mismo en Hebreos podemos darnos cuenta que Jesús llega a cumplir un sacerdocio, no del orden de Aarón de los levitas, sino un sacerdocio eterno, de otro orden. Y Él es el perfecto intercesor. Él interviene y Él se muestra y Él es el que está como sumo sacerdote entre Dios y nosotros. Entonces, lo que veíamos en una figura de un rol importantísimo dentro del rito judío, ahora lo vemos pleno en Cristo como nuestro sacerdote. Todo el tema del templo. El templo era el lugar central de adoración y todas las fiestas giraban en torno a lo que se hacía y no se hacía en el templo. Los sacrificios, todo lo que se presentaba, todo el oficio sacerdotal giraba en torno al templo, el lugar santo, el lugar santísimo, los días de fiesta, que no cesara incienso, los panes de la proposición. Todos los elementos y todo el templo es una figura de la persona de Cristo. En el tabernáculo, la puerta de entrada era como decir, esta idea como de una manta, como de una tela gigante, se conocía como el camino. Interesantemente, Jesús después dice, yo soy el camino. Y todos los elementos que están en un sentido gráfico y visual y simbólico en el templo, hablan de Jesús. Hablan de Jesús. Era una sombra de lo que venía. ¿Verdad? Hay un texto específicamente, lo van a recordar, donde dice que Jesús llega al templo y el templo está convertido en ¿qué? En un mercado. Y hay mercaderes que están vendiendo las ofrendas, que usted no tiene que traerlas, sino que aquí nosotros le vendemos un corderito. No lo críe ni traiga el mejor. Nada más traiga la platica, que por cierto, el templo tiene una moneda. No importa, traiga usted la que quiera y nosotros le cambiamos. Ven lo que se convirtió el ejercicio ritual religioso del judaísmo en el tiempo de Cristo, ya está totalmente deteriorado. O sea, para el tiempo de Cristo, el ejercicio del judaísmo está caído, está deteriorado, y Jesús en el templo llega y hace ¿cómo puedo llamar esto? Hace una confesión pública. ¿Se fue esto? ¿Me escuchan todavía? Sí. Y siento que me vengo. Jesús dice, boten este templo, destruyen este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. ¿De qué estaba hablando? ¿De que iba a ser otro templo? ¿O estaba hablando de su sacrificio? Y que a través de su sacrificio ya Dios nunca más iba a habitar en templos hechos por manos humanas, sino que Él quería habitar en nosotros. Porque Jesús es el cumplimiento pleno
de todas esas sombras, de todo eso que dice el versículo 17, que estaba por pasar. Y quiero señalar esta parte que dice la realidad, la ve ahí, se halla en Cristo. Usted puede entender la realidad como un sinónimo de la verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que es verdad, todo lo que es verdadero, se constata con la realidad. La verdad es real, la realidad es verdad, no puede ser contradicha. Entonces, cuando dice la realidad se halla en Cristo, es una manera de decir la verdad, la plenitud de lo revelado está en Cristo, en lo que Él vivió y en lo que Él manifestó. Entonces, ya no deben fijarse en que si es esto o es este día, o que si es sábado, o que la fiesta religiosa, o que es aquí. Tengo otros símbolos. La Pascua. ¿Cómo sale el pueblo de Israel de Egipto? ¿Cómo sale librados? ¿Recuerdan? Tienen que sacrificar un cordero, poner la sangre en las puertas para que el ángel de la muerte no pasara por los primogénitos. Hay un sacrificio por el que ellos terminan escapando, y este concepto del sacrificio y el cordero pascual desde ese entonces está ahí. Y después llega Juan el Bautista y señala y dice, síganlo a él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos otra vez vuelve a decir que en Jesús ya no hay necesidad de más sacrificios, porque Él es el cordero de Dios perfecto, dado por nosotros una sola vez, para entonces satisfacer la justicia de Dios y estar conectado. ¿Ocupan más sacrificios? No. Se realizó uno solo y suficiente en la persona de Jesús. Él es el cordero, Él es el maná. Dice, yo soy Él, pan de vida. Jesús en Juan 6 le dice a todos los que le seguían, a sus discípulos, sus antepasados comieron del maná, igual murieron. Pero dice, aquí estoy yo, la dádiva del cielo, la provisión del Padre para ustedes, yo soy el pan de vida. Y el que come de mí, no morirá, ¿verdad? Y tendrá vida eterna. Una forma de verlo que para mí es súper interesante es que todo lo que uno puede ver como un simbolismo, como una metáfora y como un anuncio de lo que estaba por venir en Cristo, Jesús lo agarra y lo eleva a otro nivel. Hay un montón de escenarios y un montón de circunstancias y un montón de milagros en los que Jesús toma de lo que era el maná y Él dice, yo soy el pan de vida. Yo trasciendo inclusive el tema físico. Y un último es el famoso Shabbat, el día de reposo. El concepto del día de reposo, de guardar el día de reposo, llega a un punto que, por cierto, es una de las cosas que más hostigan a Jesús, de que ¿por qué tú haces esto el sábado? ¿Por qué dices esto el sábado? Y sanas a personas el sábado y de aquí y allá. Siempre, constantemente lo están señalando con eso, hasta el punto que Jesús dice, yo soy más que el sábado. Yo soy tu día de reposo. Yo soy tu reposo. Yo soy tu descanso. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados. Dice que mi yugo es ligero. ¿Sabe a qué se refiere el yugo? El yugo eran las cargas de los ritos y las tradiciones religiosas que habían impuesto sobre el pueblo. Y eso es muy pesado. Jesús dice, yo vengo a hacer una obra para que tú no cargues con eso, sino que yo llevo a plenitud en la cruz. Todo lo que el Padre exigía está completo en Jesús. ¿Están conmigo? Entonces, volviendo al inicio, dice que nadie lo juzgue. Yo ya cumplí, ya llené esas expectativas del tema de las fiestas religiosas, la luna, los sábados, todo esto sombra de las cosas que están por venir. La realidad está en Cristo. Continúo. Dice, no dejen que nadie los prive. Y aquí en el prive, quiero subrayar, voy a dejar ese, dice que nadie los prive, porque es lo mismo con la idea de juzgar, es el mismo concepto, que nadie los prive de esta realidad. ¿De cuál realidad? En Cristo. Y este concepto es importante, si estás en Cristo, pero introduces a esta posición en Cristo otras cosas del pasado, es como privarte de lo que Él te está dando. ¿Sí me voy a entender? Es como que usted tenga un automóvil en su casa, que es una ventaja, porque facilidad por el tiempo que no sé qué, usted puede desplazarse, pero usted en lugar de usar el automóvil para lo que es, usted dice, lo voy a dejar ahí y voy a caminar. Usted se priva de lo que ya tiene, solo por cumplir, porque alguien dice que necesita caminar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando usted está en Cristo, pero sigue creyendo y sigue aplicando esto por aquí, esto por allá y esto por allá, es como privarse de la realidad que ya Cristo ofreció. Por eso es que todo este ejercicio de las obras nos desvía del ofrecido de Cristo por la gracia. Es como un auto que yo no uso y quizás ni siquiera valoro,
porque sigo pretendiendo hacer las cosas, en este caso, como alguien estaba mandando y estaba enseñando. Es el enfoque de Pablo. Está diciendo, hay algunas personas, perdón, que enfatizan en esto. Entonces, vean lo que dice más adelante. No deje que nadie les prive de esta realidad. Ninguno de esos, ¿quiénes son esos? Que presumen fingiendo humildad y adoración de ángeles. Entonces aquí está hablando literalmente de personas que estaban enseñando un montón de cosas que le agregaban y le metían como un misticismo. También, vean lo que dice más adelante, los tales, esas personas, hacen alarde de lo que han visto y envanecidos en su razonamiento humano, no se mantienen firmes, unidos a la cabeza. Voy a marcar esto porque es clave. Entonces, algunos teólogos han dado a entender que estos tales que presumen de haber visto visiones y que tienen razonamiento humano y tal, en algún momento fueron parte de la comunidad, pero que no se mantuvieron firmes, unidos a la cabeza. ¿A qué se refiere ahí a la cabeza? La cabeza está hablando de la iglesia. Entonces, pareciera que hay gente que era parte del grupo y que en algún momento comenzó a añadir y con cosas envanecidas. Me parece que en el capítulo 2:8, que lo vimos con José Pablo la vez anterior, dice: cuídense de que nadie los cautive con vanas y engañosas filosofías que siguen tradiciones humanas. Son ellos. Que nadie los engañe. No sé si se acuerdan que José Pablo dijo que no vengan con cuentos chinos. Verá, la realidad, la verdad, está en Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Les voy a dar un ejemplo. Israel atacada en guerra con Palestina, ¿verdad? ¿Han escuchado los terremotos? En las últimas 2 semanas, terremotos. ¿Vieron el eclipse ayer? ¿Ya ven por dónde voy? Y si yo me paro aquí al frente y les digo, ¿vieron que ayer no pude dormir y tuve una visión? Hay una muy buena probabilidad que varios en el auditorio se metan ahí en una idea mística. Ahora pongo este ejemplo porque es muy actual. Entonces yo puedo hacer como juntar un poquito aquí, un poquito allá, un poquito de allá, y después juntar con un poquito de allá y hacerle a usted un enredo y hacerle creer de cosas que no debe creer, no debe estar ni anticipando, ni presumiendo, ni está, si no debe entender. Pero ¿cuánta gente cree usted que hoy mismo, quizás a estas horas, está escuchando un montón de pretensiones interpretativas de que si es el final del tiempo, que si es mañana, que si es pasado mañana, que si pasa eso, y que si el otro ataca, y si viene? ¿Y qué? Eso es puro razonamiento humano. Es como estar viendo a ver en qué momento pego estas falsas profecías, este falso posicionamiento de aquí. Ahora, menciono ese tema porque es un tema delicado, claramente, ¿verdad? Yo profetizo que en los últimos 15 días usted va a escuchar un montón de falsas profecías. Fijo. Y yo no sé usted, pero yo ya las he visto. Que esto y que se suman y dividen los capítulos de Apocalipsis y los dividen por los de Juan. ¿Y qué son esos? Son ese razonamiento vano, humano, que nos desvía. ¿Sabe cuál es el enfoque de hoy para nosotros, para la iglesia? El Evangelio de Cristo. ¿Y el enfoque de mañana? El Evangelio de Cristo. ¿Sabe qué necesita Israel y qué necesita Palestina? Entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Si alguien se pregunta, pero entonces, ¿qué hacemos, pastor, con la situación que tiene que hacer la iglesia? Enfocarnos en las cosas de arriba, en lo revelado en Cristo, en el Evangelio en Cristo. Orar por Israel, orar por Palestina, porque ambos grupos ocupan lo mismo que usted y yo ocupamos, que es la verdad que está en Cristo. ¿Y qué más hago? Y prácticamente eso sería. Comparte con su vecino, su vecina, ¿verdad? Hay como un sensacionalismo de estar hablando de cosas, pretendiendo atar cabos de un montón de cosas que no son. Pero bueno, continúo. Dice, por la acción de esta, aquí está hablando de la cabeza, todo el cuerpo. ¿Quién es todo el cuerpo? La iglesia.
sostenido y ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos, van creciendo como Dios quiere. Lo que quiere decir el texto es que dejemos de estarnos enfocando en lo que alguien está pretendiendo decir y hacer, y enredando entre tradiciones, y enredando entre posiciones filosóficas y nuevas ideologías. Está diciendo, mantengámonos firmes en la cabeza, pero la cabeza tiene un cuerpo. Entonces, vivamos en la dinámica sana de lo que la iglesia debe ser. ¿Están conmigo ahí? Entonces hay dos enfoques aquí: cuidado con los que nos juzgan y cuidado con los que nos privan. Porque nos juzgan y nos privan probablemente a partir de posicionamientos erráticos, cosas que no son del texto. ¿Están conmigo? ¿Qué? Sigo avanzando. Si Cristo, o si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, esta es la premisa. Si esto es realidad, ahora lo cantábamos, dame tu vida, dame la vida en Cristo. Pablo pregunta, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten? Y someten, voy a hacerlo aquí, porque está asociado con el juzguen y priven. ¿Por qué se someten a los preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? ¿Verdad? Y es interesante porque a través de la historia, la gente muchas veces ha entendido de la iglesia, del ejercicio del cristianismo y de la fe en general, una vida de limitaciones. ¿Has escuchado eso antes? Perdón. Una vida de no haga esto, no diga aquello, cuidado si viste así, cuidado con aquella música. No. Yo en algún momento de adolescente, yo decía, wow, qué difícil ser cristiano. Prácticamente cualquier cosa no lo puedo hacer. Usted hoy está tomando café y tomando agua y unos chips, pero eso en mi tiempo no se puede hacer, ¿verdad? No coma, ¿verdad? Tenía un pantalón roto. En aquel tiempo no los vendían, ¿sí? O sea, estaba roto por viejo. No era que yo estaba innovador. No, estaba viejo, roto, ya, se rompió. Entonces decían, no, pero no puede entrar a la iglesia con... No se lo puede. Y entonces yo participaba en el grupo de la música con 14, 15 años. Y me decían, no, tiene que traer un pantalón que no esté roto, porque si no, no, jamás, eso no es de Dios. Antes dando un pantalón roto para sacar de aquí, Dani. Ojo. Entonces, esta idea de no, es parte de lo que hemos arrastrado. Ahora, ciertamente la Biblia nos habla de restricciones, pero ninguna de estas restricciones está asociada a que tu vida caiga en calidad o deje de ser lo que debe ser, sino que de las cosas que dice, ten cuidado y observa esto, está hecho para que tu vida sea maximizada a lo que Dios sí quiere que vivas y experimentes. ¿Están conmigo? Voy a dar un ejemplo de eso. No. Digamos que no sean promiscuos. Y entonces la gente dice, uy, ¿qué es esa prohibición tan fea? No me gusta. ¡Qué barbaridad! Bueno, vaya y sea promiscuo y después me cuenta cómo le va. En términos de salud, en términos de relaciones, en su futuro, con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, con su honra, con su honor. Pues estas cosas no valen para usted. Es que a mí Dios no me deja. No, Dios lo que se está recordando es que la forma correcta, adecuada de vivir está mostrada y modelada en la persona de Jesús. Deberías vivir. Entonces la idea no es, no seas promiscuo. La Biblia dice, sé puro y sé íntegro. Entonces a mí me gusta la idea de no vivir por lo que supuestamente es una privación, sino entender el concepto por lo que Dios sí quiere revelarme. Porque si vives en pureza, tus relaciones serán mucho mejor. Tus hijos, tu relación con tu familia, tu salud. Pero siempre hay chance de hacer lo contrario. Pero bueno, en este caso, la forma en que Pablo lo escribe resuena mucho con una posición religiosa de normas estrictas. Que prácticamente la gente, en lugar de conocer lo que era revelado en Cristo, es, no me hable de Cristo, dígame cuáles normas sigo. Y eso hasta el día de hoy puede ser un problema, porque la gente puede acercarse a Dios y no quiere conocer a Dios, quiero conocer las normas que Él me impone. Pero voy a decir una cosa, si usted va a las normas, a las reglas de Dios, sin conocer a Dios, usted nunca va a vivir por eso, porque no tiene sentido. Siempre lo que desde un sentido de autoridad se da y se enseña
está en relación con cuánto yo creo que esta es la autoridad. Entonces, si usted nunca se sometió a la autoridad de Cristo, no importa que diga Cristo que si es bueno o es malo, usted nunca se va a someter a eso. Va a ser solo un ejercicio suyo de intentar ser bueno y seguir normas. Muchas veces mi mamá me decía que no esto, no lo otro. ¿Ya? Y la mayoría de uno como niño no necesariamente obedece porque entiende la norma. Obedezco porque entiendo que ella es mi mamá y me ama. Entonces es a partir de la relación que yo tengo que la norma o el mandato adquiere un valor. Yo digo, yo no lo entiendo, pero yo sé que mi mamá me ama. Entonces, si usted aplica ese mismo sentido, yo no quiero conocer, quiero que se revele qué es lo que Dios desea y cómo lo desea y lo que Él pide, pero sobre todo quiero conocerlo a Él. Porque si yo tengo una relación con Dios a través de Cristo, las normas no las veo como normas, las veo como el consejo de Dios para la vida que Él quiere que yo tenga. Y más fácil, ¿no? Más sencillo. Vamos a ir ahí poco a poco. Entonces vean donde dice, volviendo aquí, no esto, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Van a desaparecer con el uso. Les voy a dar un ejemplo de esto. Los arqueólogos en varios lugares en Jerusalén, sobre todo en los lugares más poderosos o más adinerados de Israel, dentro de la ciudad antigua de Israel, dentro de los muros que llaman, encontraron varios restos de lo que eran las casas, las habitaciones y toda la infraestructura de ellos, y comenzaron a encontrar jarras con doble oreja. Una orejita aquí y una orejita aquí. Y la razón por la que esto lo puede buscar y lo puede investigar, la razón por la que esto existía es porque no se podía pasar esto. Si yo le paso esto a María María, en aquel contexto María María no podía recibírmelo, porque entonces era un acto de impureza compartir utensilios. ¿Se acuerdan? Lavado de manos, lavado de pies, lavado de cuerpo, lavado de todo. Entonces los judíos, en aquel tiempo, idearon jarra con doble oreja. ¿Estás viendo? Pero eso es así. Googleelo, alguien que googlea ahí. Entonces, la jarra de doble oreja tenía sentido para cumplir una demanda. Ahora, ¿cuántas veces usted ha visto hoy una jarra con doble oreja? Porque hay prácticas y hay cosas que fueron demandadas por un contexto religioso y un contexto cultural que ya no corresponde al de nosotros, que ya no requiere de eso. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Entonces el texto lo que está diciendo es, estas cosas van a dejar de ser, van a dejar de desaparecer. Un ejemplo mucho más actual: si una mujer viene a la iglesia en pantalón, ya, quémela, no te la dejo. Nada que hacer, se perdió. Minuto de silencio. ¿Verdad? Porque en algún momento, yo no voy a decir si esto era bueno o malo, solo voy a decir que en una realidad contextual de hace algunos años era impensable que las mujeres vistieran de pantalón, ¿sí o no? Entonces, si yo insisto en una norma que correspondía a una realidad cultural y quiero someterla aquí, puedo estar pasando por encima de lo que Dios sí está revelando, de cuál debe ser esta realidad. Voy a dar un ejemplo. Por el lado de los barrios del sur, hace algunos años, eso es una historia que yo no vi, pero alguien me contó. Afuera de la iglesita había como un montón de palitos con sacos, con sacos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, estamos hablando de no sé, hace 40 o 50 años, en aquel tiempo un varón no podía entrar a la iglesia si no traía un saco. Entonces dijeron, listo, ya, se acaba. Póngame ahí como un percher y póngame sacos. Si alguien viene sin saco, bueno, agarra. Ahora, si usted llegaba tarde, con un saco todo tallado, tratando. Entonces eran normas establecidas por cómo había un raciocinio humano que decía esta es la forma correspondiente. Ahora usted puede aquí venir en saco, sin saco, puede venir en pantaloneta. ¿Está bien? Puede venir, digamos, sin medias. Bueno, si ando medias, pero son de esas cortas. Ahora, ¿cuál sería la norma que aplica a nosotros hoy? Pues hay una norma, que por cierto no tiene que ver nada con la Biblia. Es una norma de decoro. O sea, si alguien va a venir aquí
vestido de baño. Pero qué curioso, nadie va a venir aquí vestido de baño. Ya la gente anticipa y ya lee el código, ¿verdad? Ahora, estoy diciendo esto y puede ser visible, pero va a pasar algunos años donde va a ser medio complejo leer cuál es la norma, ¿verdad? ¿Me entienden? Pero bueno, entonces, este es un ejemplo de cómo estas ideas iban a desaparecer porque eran nada más en ejercicio de creencias que literalmente en el 22 dice son reglas enseñadas de enseñanzas humanas. Dice, tienen sin duda apariencia, y ve esta palabra que la vamos a retomar, parecen de sabiduría, parecen de devoción, pero son pura falsa humildad. Ahora, humildad se repite 2 veces en el texto, así que tiene alguna relevancia aquí, humildad. La humildad, la devoción, todo este tema de la adoración, dice fingiendo humildad de adoración, todos estos son cosas que usted puede aparentar. Es más, resulta más fácil aparentarlas que realmente serlo. Y en el ejercicio del cristianismo nosotros pudiéramos tropezarnos con la misma idea. ¿Para qué voy a ser cristiano si puedo parecerlo? Chaval, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces voy a la iglesia los domingos y me pongo mojo. Aleluya. Hermano, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo la despertó el Espíritu Santo en la mañana? Ahora, eso parece broma, pero es en serio. La gente adecua cosas de cómo es y cómo piensa a un ambiente. ¿Y a quién burla? Realmente es ejercicio. Solo a él mismo. Porque hasta la misma gente dice, ay, pero ahora yo ¿verdad? Ayer fuimos a comer alitas, ¿verdad? Aquí está con los... ¿sí? Ayer estaba chupándose los dedos comiendo alitas. Entonces, aquí hay un ejercicio de Pablo diciendo, ojo con lo que parece que es, pero en el fondo no es, ¿verdad? Ahí hay un juicio que, por cierto, no lo está remitiendo a nadie más. Dice que ellos tienen un severo trato del cuerpo, y aquí hace referencia al ascetismo, pero de nada, y aquí hay una cosa que quiero subrayar que es complicadísima, voy a ponerlo en verde, pero de nada sirve frente a los apetitos de la carne. Aquí quiero que usted pueda leer también frente a la naturaleza pecaminosa, caída. Aquí quiero detenerme un poco. Lo que quiere decir Pablo hasta aquí es, no importa cuántas reglas sigas, rituales, de ejercicios, de tradición, de enseñanzas humanas, o de pretensiones gnósticas, de visiones o cosas que alguien con una elevada sensación de espiritualidad te dice de acá. No importa, porque aunque hagas todos esos esfuerzos delante de Dios, vas a ser incapaz con lidiar con esa naturaleza pecaminosa. Es que complejo. Entonces la gente se dedica a hacer todo este montón de cosas, pero al final sigue lidiando y sigue tropezando con el pecado y su naturaleza. Entonces, esto introduce un tema importante que es el tema de cómo lidiamos nosotros con el pecado. Lo vamos a ver más adelante. Dice, ya que han resucitado en Cristo, voy a poner esto en verde, ya que han resucitado en Cristo, retoma esta idea, que esta era como el enunciado otra vez, retoma esta idea, la realidad que se halla en Cristo, dice 3.1, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, que esto es una referencia a un estado glorioso, donde Dios reside en unidad con el Padre. Dice, concentren su atención en las cosas de arriba. ¿Qué hacemos con la guerra? ¿Qué hacemos con esto y con los terremotos? ¿Y qué hacemos con la política? ¿Qué hacemos con...? Ponga su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Si usted no vio el podcast que salió hoy hace 8, ojalá pueda verlo, porque un montón de estos conceptos que estamos hablando tienen que ver con esa idea de estar unidos en conjunto con Cristo. Vean 19, firmemente unidos a la cabeza. En este que acabamos de leer, que su vida está escondida con Cristo, en Dios. Dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados en gloria. ¿Cuál era gloria aquí? Que es interesante porque ya el versículo 4 está diciendo, va a haber un momento en Cristo donde vas a ser redimido,
en un sentido donde esta naturaleza pecaminosa ya no es una realidad, no afecta nunca más. Pero eso está cuando estamos en Cristo, cuando Cristo se manifiesta, y en este evento futuro, porque aquí tiene un sentido eternal, cuando sean manifestados con Él en gloria. Inclusive está refiriéndose también a la carne, de que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Dígame por esos cuerpos, ¿verdad? Gracias. Amén, por esos cuerpos glorificados. Yo no sé usted, yo ocupo un cuerpo glorificado. Bien, déjeme revisar aquí cómo vamos. ¿Estamos claros ahí? Voy a hacer un resumen de esto bien rápido. Dice que nadie los busque, que nadie los prive. Su realidad está en Cristo, la verdad está en Cristo. Todas las tradiciones, todos los rituales, todas las enseñanzas humanas, todas las visiones y todo lo que esta gente, falsos maestros, están diciendo que vivan y hagan con una pseudo espiritualidad más elevada que castiga el cuerpo, no sigan eso. Sométanse, vivan en Cristo, que es la cabeza. Quiere decir que al mismo tiempo está diciendo, sométanse a Cristo y vivan en comunidad. Y así van a poder lidiar correctamente con esa naturaleza del versículo 23, que por cierto parece compleja. ¿Alguien lucha con la naturaleza de pecado aquí? Todos. Ok, avanzamos un poquito entonces. Vamos a ir a esta parte de aplicación bien rápida, está un poquito, me puede dar la vuelta. Y quiero introducir estas dos preguntas. No voy a referirme mucho a este tema, pero bueno, como un punto de partida. ¿Quién te ha juzgado y por qué te han, no tengo? Por si te han juzgado 10 veces. ¿Y por qué te han juzgado? Ahora, hago esta pregunta porque muchas veces nos han herido y nos han señalado inclusive por algo que estaba mal observado, mal entendido, mal aplicado. ¿Sí? Entonces la gente ha sufrido el señalamiento y el rechazo y este juicio hasta por algo que no correspondía a lo que la Biblia enseña. ¡Qué duro! ¿Alguien ha pasado por ahí? Todos han aplicado, como pantalón bien roto. ¿Verdad? Tengo que ir a comprarme un pantalón nuevo para congregarme. No tengo. Es el pantalón que tengo. ¿Puedo entrar aquí así? La otra pregunta, ¿quién te ha privado o descalificado en tu caminar con Cristo? Misma idea. No eres apto, no eres suficientemente inteligente, no tienes los recursos que corresponden, no eres tan santo como aquel otro hermanito, aquella otra hermanita. Hay una descalificación, pero basada en cosas que probablemente no es esta realidad que está en Cristo. ¿Quién podría descalificarte? Si alguien te va a descalificar, que sea Cristo. Y una segunda pregunta, una tercera pregunta, quizás más importante es, ¿a quién hemos juzgado? ¿Y bajo qué criterio hemos realizado ese juicio? Y esto es durísimo, porque tenemos que admitir que nosotros mismos le hemos dicho a la gente, no, usted, así no es, lo estás haciendo mal, le hacen falta 3 o 4 reglas más, tiene que pasar el primer curso y el segundo curso, lo voy a devolver el primer curso. ¿Verdad? Entonces hay una lucha aquí grande, porque a nosotros además nos gusta esa actividad, ¿verdad? Vea por ahí Lucas 6, donde dice Jesús, no juzguen, no condenen, sí perdonen. Que nos libera de este mal, en el sentido de recibirlo, pero también de no caer en el ejercicio de decir, uno con chanclas no viene a la iglesia, le voy a decir al pastor, no me digan nada. Ok, deje eso ahí. Yo voy a avanzar en esta parte que tiene 2 extremos y tiene estas 3 columnas y voy a aplicar algo bien rápido aquí porque además se nos está yendo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hay 2 extremos a los que quiero referirme de nuestro contexto, pero hay uno que quiero extraer de lo que acabamos de estudiar. Entonces, el primero, creo que es el que está más claro, es este extremo: religiosidad, tradiciones, ritos, que están en estos versículos 16-22, el ascetismo y el legalismo. Y quiero que vean este cuadro como una manera de mostrar cuál es la posición con la que estamos lidiando y hasta entendiendo la naturaleza del pecado. El ser humano, por alguna razón, vive de los extremos. Sí, eso que la gente es cosas extremas, ¿verdad? O maneja demasiado lento, o maneja que se va a matar. Pero entre con velocidad como que cuesta. Yo conozco una persona así. No voy a decir nada, chico. Y así es con todo.
Las relaciones. Usted viste la gente enamorada, pero sí, pero ¿a qué hora nos vemos? ¿Por qué tan tarde? ¿Y mañana qué vamos a hacer? ¿Y usted quiere irnos a comer? Y vamos a hacer, y esa gente enamorada que lo lleva al extremo. ¿Se acuerdan la Elvira, de los Looney Tunes? Que agarraban los animalitos, ¿verdad? Y esa relación así al extremo. Es un amor y una pasión y una cosa al extremo. O, entonces pasa que se casan, entonces está al otro extremo. ¿Cómo amaneció? Amanecí. Desgraciadamente. Es extremo. Es aquí una pasión desbordada y realista, y aquí otro extremo donde es desinteresado. ¿Y cómo estaba ese cuarto suyo? Muy frío. Ya en cuartos. Las personas, todos tenemos la tendencia a vivir en extremos. Y quiero mostrar los extremos. ¿Cómo manejamos a veces este tema de lidiar con el pecado? Bueno, desde una posición de religiosidad, con todas las cosas que ya hemos mencionado ahí. Entonces, una de las cosas que quiero mencionar aquí, de ejemplo, ya dije algunos, y voy a hablar un poco más sobre esto, la vestimenta. ¿Verdad? Porque si visto de una forma o de otra, soy más o menos puro. Le voy a dar un ejemplo. Los países con más consumo de pornografía y los países con más altos índices de abusos a las mujeres, yo voy a hacer aquí una excepción. Después de Estados Unidos, son los países árabes. Ahora, multiplíqueme y divídame eso. Todas las mujeres andan con la ropa aquí, con unos batones, con una cosa así. Prácticamente uno puede decir, ay, ojo, meninos. Ya, fuera de eso, ¿no? Era como, ¿en qué ojazos? Ya, eso es esto. Pero no podría decir, pero no está hecho para que estas cosas no sucedan. Entonces, esto es un ejemplo. Cómo usted aplica una norma para pretender sostener algo en la sociedad y se cae. Se cae. La vestimenta. Los rituales religiosos. Hay que hacer esto de esta forma, de esta forma y de esta forma. La música. No escuches esto, no hagas aquello. Yo le voy a confesar algo aquí. Yo Marcus Witt no lo pongo para manejar, porque no llevo. Me aburro, me voy en otra nota. No, yo para manejar pongo otra cosa. Dice, pero pastor, ¿esto escucha? Sí, escucho otra cosa. Usted también debe escuchar otras cosas. Entonces, la música, la vestimenta, todo esto es malo, todo esto no sirve. Inclusive, y voy a hacer hincapié en esto, las disciplinas espirituales. Le voy a dar un ejemplo. Las disciplinas espirituales, entiéndase orar, su lectura bíblica, ayunar, orar con otros, meditar. La gente llega a un punto donde en lugar de disfrutarlas, se siente asediado por esto. La gente me pregunta, ¿cómo hace usted? No hay que hoy. Dice, yo he pasado una semana muy dura, yo casi no he orado. Entonces me siento mal y yo no sé, como apartado de Dios y desconectado. Entonces uno ve que la gente entendió lo que debió haber sido el regalo de Dios para que disfrutemos de Él y de su presencia, como algo que te acuse y que te señala. Y no oro suficiente. Y todavía no es totalmente lleno del Espíritu Santo, dicen luz por ahí, ¿verdad? ¿Y en cuántas lenguas oró? Entonces, en lugar de disfrutar el regalo de la relación con el Padre que tengo en Cristo, me acecha y me castigo. Uy, no, tengo que leer más. Habacuc. Entonces, eso es porque el posicionamiento religioso es que entre más ores, más espiritual eres. ¿Es eso necesariamente cierto? No. Porque otra vez sería decir que un ejercicio suyo, ritual, te pone al estándar al que Dios le agrada. Pero ciertamente no hay ningún ejercicio espiritual que te ponga en el estándar que solo a través de la gracia y la misericordia de Cristo puedes participar en tu relación con Dios. Y en esa posición yo disfruto de mi vínculo con el Padre, de mi relación con el Padre. ¿Sabe cuándo oro? En la mañana, cuando voy manejando y cuando me baño, porque tengo una relación ininterrumpida con el Padre. No tengo un horario, un calendario. Está bien si usted lo hace, por supuesto,
Pero entonces no vivo sometido a un esquema que me haga tener el check, lo hice y lo logré y me siento bien. Porque todavía podrías haberlo estado haciendo con un mal corazón. Porque yo sí oro más. Y yo sí leí más la Biblia que usted. Pregúnteme lo que quiera. Entonces, voy a este extremo porque creo que es donde tradicionalmente hemos sentido presión. No disfrutamos las cosas que Dios nos ha permitido o que nos ha llamado a disfrutar en Él. Voy a ponerles el otro extremo, que es de este contexto. Ese no necesariamente se ve en el texto que estamos viendo. Pero el otro extremo es un extremo liberal, mundano, y un cristianismo antropocéntrico. Eso significa que es un cristianismo que está hecho para satisfacerme yo. Esto es lo que estaba diciendo. De estar aquí en una milicia y castigando mi cuerpo. El ascetismo decía que usted debía estar orando y además de pie y moviéndose. Eso decía. Sus relaciones interpersonales no podían ser como, bueno, entonces todo el tema de la sexualidad estaba ligado a eso, lo que comían, los horarios. De ahí viene inclusive, o toma todavía un auge más grande, todos estos lugares que eran dedicados para los monjes, que era toda la idea de que si yo me privo y si yo me eximo de la sociedad, voy a estar más cerca de Dios. ¿Cierto eso? No. Entonces todo este extremo de estar aquí en esta cosa que es un ejercicio ritual y de tradiciones, ahora se ve en una contraposición con esta posición liberal y mundana. ¿Qué dice esta posición? Que yo puedo ser cristiano, pero como estamos en la gracia, entonces, pues, peco y rezo y empato. Voy y confieso mis pecados con X o Y persona. Que por ahí viene también el tema de las penitencias, ascetismo. Hiciste tal cosa, Pau, de castigo lo voy a poner a orar. Ven el posicionamiento religioso. El castigo es orar. Y repetir esto. El ascetismo también apartaba a las personas de la comunidad. ¿Sabe qué pasa cuando apartas a las personas de la comunidad? Son más frágiles, más susceptibles, se sienten rechazados, se van. Entonces está este extremo, pero está aquel otro. Hablo como quiero, pienso lo que quiero, con mis relaciones hago lo que quiero. Entonces ve qué interesante, que hay un ejercicio de ser extremadamente morales. Y al otro lado hay un ejercicio de más bien llega la inmoralidad. Al mezclar de que yo sí puedo ser cristiano y tener una relación, aunque incida en actos inmorales. ¿Verdad? Como que no calza. Entonces tiene que ver con un tema de ser superficial, de aparentar. Tiene que ver sobre todo con una distorsión de la gracia, ¿verdad? Pablo también hace referencia a esto, que ¿qué vamos a decir ahora? Vamos a pecar para que entonces, en donde abunde el pecado, también abunde la gracia. ¿Recuerdan eso, Romanos? Entonces, él enfatiza también en esta idea en Romanos 10, estas tendencias y estas modas y una complacencia que hay. Entonces, ¿cómo puedo ser cristiano, ir al culto, pero hacerlo más cool? ¿Sí dice cristianismo cool? ¿Qué cool? ¿Qué iglesia más cool? Uy, qué concierto más cool, qué grupo más cool. Y a veces ese montón de factores cool son cosas que más bien es porque, uy, no parecen cristianos. ¿Verdad? ¿Has visto eso? Ay, ve qué chiva como visten. Y son cristianos. Ah, no, qué chiva. Porque entonces puedo tener, según yo, una posición en Cristo, pero un ejercicio de vida fuera de Cristo. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Entonces, en el centro y en el balance, en la verdad, en Cristo está el posicionamiento correcto para lidiar con su naturaleza y mi naturaleza de pecado. ¿Qué le parece? No es en su ejercicio extremo religioso tradicionalista, ascetismo y legalista, ni tampoco en esta idea de tener un cristianismo o un credo que complace la naturaleza. Es estar en Cristo, es estar en Él. Cristo ofrece dos cosas, al menos dos cosas, que resuelven nuestra condición. Primero, tiene misericordia de nosotros, que es como lo que ellos no tienen ni por ellos mismos. ¿Sí me estoy dando a entender? Segundo, Jesús ofrece una gracia
La gracia que dice, aunque no mereces este amor y este sacrificio, es ofrecido. Entonces Jesús, en medio de ese trato severo y en esas tradiciones y en esas cosas, ofrece la verdad, que decía, la realidad. Él es, en Él está, en su sacrificio. Entonces cuando vemos ese tema de verdad, misericordia y gracia, no podemos encontrarlo ni en este extremo ni en este extremo, sino que hay que estar en Cristo. Este tema de la naturaleza pecaminosa y cómo lo tratamos es de cuidado, porque a veces la gente, y no estoy seguro, pero la gente usa inclusive el tema de la lucha. Leyendo el texto varias veces y leyendo el final, el versículo 14 y 15 de la semana antepasada, que José Pablo nos enseñaba, decía que Jesús clavó todas aquellas cosas que me acusaban, ¿se recuerdan? Todo lo que me señalaba, lo clavó en la cruz y decretó que de esto yo quedaba libre, de esa factura, de esa deuda. Él me liberaba en su sacrificio, y que además Él triunfó, ¿se acuerdan? Que hizo un desfile triunfal y que humilló al enemigo. Entonces, a mí me gustaría pensar que nosotros, más que luchar, sí, porque había de luchar una guerra ganada. Si yo estoy en Cristo, yo entiendo que yo soy libre y ya no soy esclavo del pecado. La naturaleza está presente, pero ya no soy esclavo. Él me ha hecho libre. Si entiendo eso, yo ya no lucho con la naturaleza, sino que yo necesito lidiar con ella. Y en Cristo tenemos que tener conciencia de pecado en la verdad. La verdad, que es la luz de Cristo, me señala con toda justicia y autoridad mis carencias. Le voy a hacer un ejercicio. En cualquiera de estas tres posiciones, usted es malo y carente y con un montón de debilidades, como lo soy yo. ¿Usted quiere estar aquí evidenciando su pecado aquí? No se lo permito. O evidenciando su pecado aquí. El único lugar seguro y sostenible para revelar y para entender mi condición está en Cristo, porque es el único que ofrece una solución del ya y en el adelante. ¿Por qué? Porque en Cristo se encuentra la justificación. Dos sentidos. Posicionado, Él dice que yo soy justo, pero Él también me está justificando. Es el posicionamiento y el proceso. Usted ya es justo. Yo soy justo en Cristo, ¿verdad? Por su obra, por sus atributos. Pero no solo está la justificación de Cristo, sino que está también la santificación. Y aquí estoy mencionando solo un par de aspectos que considero relevantes. En el podcast que va a salir la otra semana, vamos a hablar de todas estas cosas que en Cristo encontramos para vivir una vida práctica en Él, por Él y para Él. Entonces, claro, yo quiero evidenciar mi condición aquí, porque encuentro verdad, misericordia, gracia. Él me declara justo por su justicia, y Él me declara santo, y además vivo en el proceso de santificación. Entonces, los extremos son innecesarios, ¿verdad? Como les decía, en aquel extremo estamos malentendiendo la gracia. En este extremo estamos malentendiendo la misericordia. El lugar seguro para nosotros, otorgado por el Padre, está en Cristo. ¿Están conmigo? Marcos 7. Voy a leer esto súper rápido. Jesús lo están cuestionando. Jesús, que sus discípulos no se lavan las manos, que comen aquí, que hacen eso, que hacen el otro, que cómo se le ocurre, que la impureza, y que. Entonces dice suavemente. Marcos 7, 7, 8 dice: en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas, le dijo a los fariseos. Ustedes han desechado los mandamientos divinos. Escuchen, han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Esa no es la forma en que tratamos esta condición, ¿verdad? Y más adelante, en el 15 en adelante, dice: de nada de lo que viene de fuera puede contaminar a la persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. Lo que Jesús está dando a entender aquí es que aunque usted se encierre en una burbuja y en un cuarto, usted está impuro. Si no es que vives, estás en Cristo.
Y claro, los religiosos están tratando de entender eso, porque todo su ejercicio ritual estaba asociado con si eres puro o impura, y si puedes hacer algo para purificar. ¿Qué hay que hacer? Siga todos los ritos, siga todos los ritos. ¿Cómo hacemos nosotros para purificarnos hoy en Cristo? ¿A dónde vamos? Al templo. ¿Dónde está el templo? ¿Qué día nos purificamos los creyentes? Sábado, cualquier día. ¿Y delante de quién? ¿Con la intervención de qué? Bueno, la respuesta a todo eso es en Cristo. ¿Dónde? En cualquier lugar. ¿En qué momento? En cualquier momento. ¿Y cómo? A través de la fe, por la gracia. Y ya, y nada más. ¿Sí? Ser cristiano es más fácil de lo que parece. Ciertas posiciones lo han hecho ver como una carga terrible, pero reconociendo nuestra carencia, mi lugar seguro está en Cristo. Él se compadece de nosotros. Él entiende por dónde pasamos. Trabajando en esta enseñanza, le comentaba a José Pablo que se nos hace sumamente necesario enseñar del pecado. Así que en enero del 2024 vamos a comenzar el año, 1 de enero, hablando del pecado. No sé si 1 de enero. José Pablo dijo, no, sería como muy duro entrar así. Pero queremos hablarlo, ¿saben por qué? Porque muchas veces no estamos ni entendiendo los conceptos y vivimos como asediados por un montón de cargas. ¿Cómo están ahí conmigo? Ok, vea que su hojita tiene estos extremos, tiene esto que es el enfoque en Cristo. Es el pasaje que está en el 3.1, ¿verdad? Enfóquese en Cristo, en las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Bueno, esto no son cosas de arriba y aquello no son cosas de arriba. Todas las cosas celestiales, todo lo del cielo fue manifiesto en Jesús. Entonces la forma de interpretarlo es, ¿cómo me enfoco en las cosas de arriba? En Cristo. Recuerden que Él es el que reveló el misterio. Ya lo que no conocíamos de Dios está revelado en Cristo. Entonces, ¿cómo me enfoco en las cosas de arriba? Conoce a Cristo. Escucha su palabra, escucha su enseñanza, mira su modelo. ¿Cuándo, cómo y por qué lo hizo? Enfócate en las cosas de arriba. ¿Cuáles valores y cuáles principios nos modela Jesús? Todas las cosas de arriba. En la tierra nos enfocamos, no tengo plata, me siento así, me siento así, voy a suplirlo con esto. En lo terrenal es la dinámica del sistema, a dónde nos lleva y dónde nos pone y todos sometidos a eso. Pero la dinámica de lo celestial es que voy a pensar en qué, en todo lo bueno, Filipenses, todos los años, lo que es digno, en eso piensen. Ahora, nadie va a pensar en eso si está posicionado o si está entendiendo malamente. Pero si vemos a Cristo, vamos a pensar en eso. Entonces, quiero que vean que en Cristo me lleva a vivir. Su hojita está así. Entonces, echamos esos extremos que son desgastantes, son antibíblicos y no corresponden a nada que la Biblia revela, y nos enfocamos en Cristo porque en Él hay verdad, misericordia y gracia. Somos justificados y santificados en Él y para Él, hoy y para siempre. Amén. Entonces siempre ponemos el vivir como algo que quiero que ustedes llenen, pero ahora van a llenar lo que está ahí. En las cosas de arriba significa que permanezcamos en Cristo y nos sometamos a Cristo. Juan 15:5. Él es la vid, permanece. Estoy luchando con el pecado, con esta actitud, con este pensamiento, con esta cosa. Permanece en Cristo. ¿Por qué? ¿Quién es Él? ¿Qué hizo Él con esta actitud? ¿Qué hizo con...? ¿Sí me explico? Permanece y sométete a Cristo. A Cristo. Número 2, permanece en la iglesia. ¿Está en el texto esto? ¿Sí? ¿Sabe qué pasa si no permanece en la iglesia? Con nada termina usted siendo como estos que estaban enseñando en Colosas, cosas raras. Porque se desprendieron de la cabeza y del cuerpo, y entonces ahora andan en no sé qué. Pero si yo permanezco en Cristo, permanezco con los que son de Cristo. Y esto a veces es duro, porque de repente dices que yo amo a Cristo, pero esos otros que aman a Cristo no. Lo que pasa es que no se puede una cosa y la otra. El que está con Cristo está con lo que es suyo y con su cuerpo. Entonces, chao, diga a la persona que está al lado, somos uno. Estamos en el mismo barco. Y es el lugar correcto para estar. No que este lugar esté correcto, sino la convivencia y la comunidad que hay en la iglesia. Y número 3 es servir e invertir en otros. O sea, hacer discípulos. Yo me acuerdo que los abuelitos
Mi abuelita decía que una mente vacía era así, taller del diablo. ¿Verdad? Oiga, eso no es Biblia. Pero está cerquita, cerquita. ¿Por qué? Y por eso el texto dice, enfócate en Cristo. Entonces, o sea, saque eso de lo que está pensando, póngase a hacer algo para que en el ejercicio de lo no correcto va desapareciendo. No intente entrarle a conductas de golpe. Mañana mismo dejo el licor y dejo no sé qué, no sé cuánto, que por si acaso no es malo. ¿Ya vieron? Yo puedo decir, no, el licor es malo. No, el malo es usted, que no tiene límites, no tiene medida y te embriagas. Pero el licor es bueno, hasta saludable, hasta recomendable. Ahora, estamos en una cultura de borrachos, ¿verdad? ¿Alguien tiene, voy a poner un número bajo, ¿alguien tiene 5 borrachos en su familia? ¿Cómo? Sí, vale. Es un super ejemplo. Entonces, yo no voy a condenarte, que no puedo de todas formas, no tiene ningún sentido. Usted va a la fiesta y le ponen un brindis, y entonces está el cristiano diciendo, si me ven, si me escuchan, dicen, no, si no quiere tomárselo, no lo tome, por supuesto, es su decisión. Pero no sientan la carga de que si usted brinda por ese que se está casando, que es tu amiga, que es tu hermana, que es un familiar, usted brinda y hace todo lo demás y usted se toma trago. Usted no es trago. ¿Usted cree que algo así podría hacerle algún daño a usted? ¿Sabe qué es el daño? La incapacidad que tenemos de ser moderados, balanceados, de estar en Cristo. Si vamos a perder el control, el texto dice que lo perdamos en Cristo, en el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ese tema? Bueno, ok, entonces, todo esto para decirles que servir e invertir en otros es casi un antídoto. Le voy a decir por qué. Porque usted deja de estar tan afanado en su condición y en su realidad, y usted comienza a pedirle a Dios que le ayude en lo suyo, y comienza a decirle a Dios, ayúdame a acompañar a esta persona y a esta persona. Quiere decir que usted comienza en su lidiar con el pecado, acompañas, enseñas, aconsejas, ayudas a otros, oras por otros. Entonces dejas de hacerle culto al pecado, comienzas a someterte en Cristo, pero ayudas a otros y dices, vamos conmigo, oremos juntos. No es que me siento mal porque yo hice esto y esto. No importa, oremos. Vamos juntos, cuéntame, ¿por qué aquí, aquí, allá? Ahora, esto lo estoy diciendo en un sentido de confianza y en un sentido de desarrollar esa relación. Para nosotros aquí en Nexo, ese tema es importante de relación. Entonces piensen en permanecer en Cristo, enfocados en todas esas cosas celestiales que Él nos manifiesta del cielo. Permanecer en la iglesia. Voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos en este mes estuvieron participando en un grupo pequeño? Súper. No voy a preguntar cuántos están aquí, porque todos los que están aquí están aquí. Y algunos estuvieron hace 2 semanas. Ahora, ¿cuántos en este mes tuvieron una conversación uno a uno con una persona de la comunidad? De cualquier tema. Entonces, aquí es donde quiero ir a este ejercicio. Pertenecer al Nexo y a la comunidad y pertenecer a la iglesia no solo significa el hecho de, yo voy a la iglesia y me congrego. Digamos, está muy bien. Pero es, ¿cómo comunidad estamos creciendo y caminando juntos? ¿En qué otros ambientes y en qué otros temas nos hablamos? Y nos apoyamos. Mira, que Camila está enferma, ay, qué torta, oremos por ella, ¿y qué pasó? Hay una interacción natural, no es una interacción religiosa. Se imagina que alguien diga, mami, buenos días, ¿cómo amaneció? Y ya pegó. ¿Y cuándo pegó? ¿Y por qué? No es una interacción religiosa, es una interacción sana, donde nos apoyamos y estamos en Cristo. Entonces, mi gran deseo sería que la dinámica que nosotros queremos tener de iglesia involucre esta celebración donde todos podemos ganar visión de lo que la palabra de Dios nos enseña, que en los grupos pequeños podamos aprender e ir más en confianza, porque en los grupos pequeños te puede interrumpir, decir, no, yo no creo en eso, y tengo dudas con esta palabra, y hay otro tipo de interacción, pero podemos ir uno a uno y orar unos por otros. Voy a contar esto bien rápido. Gabriel y yo hemos estado saliendo a almorzar un par de veces. Nada muy agendado. ¿Qué tal día puedes decir? ¿Dónde vas a estar? Allá en Lindora. ¿Y qué comemos? Uy, allá hay unas hamburguesas. Entonces Gabo me dice, ¿llegaste? Bueno, llegamos. ¿Y qué hicimos? Comimos, conversamos, oramos, planeamos algunas cosas. Yo estaba feliz con eso. Dije, qué necesario es esto. Qué bueno.
Y Gabo me ha expresado, pues, bueno, ¿es una actividad religiosa? No, es una actividad del cuerpo. Que Él ama al Señor, que yo amo. Y estamos juntos para acompañarnos, como lo estamos nosotros cuando nos hablamos. La vez pasada estaba Dani, el sábado pasado y el domingo pasado, en un evento, bueno, en un show de ballet, y varios pudieron estar ahí y acompañarla y celebrar con ella, porque somos comunidad. Pero, ¿y quién oró antes de bailar? Era un ballet, era una iglesia, cristianas ella, yo que sé los demás cristianos o no, pero sí me explico. Entonces, vivamos en Cristo para apoyarnos como iglesia y vivir, estar y permanecer en Él. Ponemos de pie. Un par de preguntas, y estas se las voy a dejar durísimas. ¿Cómo enseño a mis hijos sobre lidiar con la naturaleza pecado? Yo puedo enseñar aquí 3 horas de eso, pero con mis hijos, ahí estoy, ore por mí. 2, ¿cómo podemos enfatizar en la obra de Cristo y en la libertad que ofrece del pecado? Recuerde esto, en Cristo eres libre del pecado. Estás luchando con una naturaleza, con un vicio, con una tendencia, pero sacúdete de sentirte esclavizado con una actividad, con un pensamiento, con una sensación, y oremos en Cristo, en su sacrificio, en su cruz. Él nos ha hecho libres para disfrutar de Él, de su verdad, de su amor y su gracia. Él no me desprecia, no me señala, sino que Él me evidencia, pero me levanta y me rescata en Cristo y me hace cercano uno con el Padre y nos adopta. Ese es como el creyente lucha y tiene este proceso de lidiar con el pecado. Papá, te damos gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, gracias por este lugar que tú provees y por la oportunidad de, a través de las relaciones, compartir, celebrar tu nombre, lo que estás haciendo en nuestras vidas, lo que estás haciendo en nuestras familias, en los grupos, en la interacción que tenemos. Acércanos a tu verdad, que tu verdad nos haga libre, nos revele, nos forme, nos quite de esas cosas que pensamos que tal vez son equívocas, son erróneas y que nos cargan y más bien nos hacen sentirnos mal, pero que podamos enfocarnos en la verdad, en la posición que como hijos y hijas hoy podemos disfrutar en Cristo. Permítenos caminar con integridad, con diligencia, disfrutando nuestra comunión con Cristo y contando a otros que hay una oportunidad de disfrutar de ese vínculo eterno que hay en Cristo. Ayúdanos en esas carencias que tú conoces cuáles son, en esos pensamientos, en esas actitudes. Habla en nuestro corazón, que sean claras, que hay una conciencia del pecado, pero que esa conciencia del pecado, que el Espíritu Santo me convenza de eso y me someta al arrepentimiento, y que pueda regresar y estar y permanecer y vivir en Cristo, guardado y amparado, sostenido y con esperanza en Él y solamente en Él. Doy gracias por cada persona que hoy nos acompañó, por los que quedaron en casa y no pudieron acompañarnos también. Oro por sus familias, sus hijos, sus asuntos, sus negocios, sus proyectos, que tú hagas tu voluntad en cada uno de nosotros y que en todo sea Cristo exaltado en medio de nosotros. Oramos por una semana en la que podamos vivir con integridad, caminar con gozo, ser embajadores, representantes de Cristo, y oramos también por todo el conflicto entre Israel y Palestina. Trae sabiduría, trae verdad, trae paz, trae tu evangelio que ambos pueblos necesitan, que puedan reconocer a Cristo como el único Señor y Salvador, que de nuestra parte podamos vivir tranquilos, paz, esperanzados y constantemente en oración por la gente que está pasando momentos realmente difíciles, no solo en esta región, pero en un montón de otras condiciones en el mundo. Oramos por todas estas cosas y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.